Bienvenidos aquí en el estudio de Acceso B. Entran con todo esta tarde, noche, ya más bien noche de martes 29 de octubre. Le doy la bienvenida en el orden de pantalla a Helios Ruiz Esparza, panelista de Acceso B. Ya ustedes lo conocen. Helios, bienvenido. También conocen a Carlos Güences, también amigo, y por supuesto, en el caso de Helios, conectados de la Ciudad de México, en el caso de Carlos Güences, conectados del estado de Puebla. Y por supuesto, ellos dos panelistas ya de Acceso B que ustedes conocen, han escuchado y visto participando aquí en Acceso B. Y por supuesto, le doy también la más cordial bienvenida a dos nuevos integrantes de esta conversación, a nuestros estimados amigos Pablo Portals y Didier García, quienes ya también están conectados aquí en la pantalla. Y por supuesto, la más cordial bienvenida esta tarde. Lo primero, chicos, además de darles la bienvenida y agradecerles que hayan aceptado la invitación, es pues evidentemente el estatus actual de la discusión y obviamente la implementación de esta reforma al Poder Judicial que ustedes han llevado muy bien durante todo este tiempo, porque hemos platicado en el caso de Helios y Carlos al respecto. ¿Por dónde iniciamos? Vamos en ese mismo orden. Helios, ¿cuál es el estatus? ¿Cuál es tu opinión para arrancar? Seamos breves para poder darle pauta a los demás participantes. Adelante, Helios, bienvenido. Muchas gracias, Luis. Pues sí, como comentas bien, por un lado, la Cámara de Diputados se nombró y aceleraron un poco el tema de los nombres, ¿no? Para ganarle un poco a Cámara de Senadores, justamente para el nombramiento de esta comisión, ¿no? Revisora de los posibles candidatos, pero pues también conforme esta lista, pues ya están sacando información de redes sociales que ya sabemos. Si quieres encontrar algo, échalo a redes sociales y encontrarás toda la información de las personas. Y pues ya están saliendo justamente de dónde vienen, qué han hecho. Y pues se han visto algunos nombramientos de este grupo, pues un poco enfocados al tema partidista, que lo veremos más adelante. Por el otro lado, en el Poder Judicial, pues justamente se dio a conocer este documento del ministro Carrancá, donde justamente pide la revocación justamente del proceso, tanto de jueces, de magistrados y de los tribunales administrativos, más no del tema de los ministros, que justamente yo creo que es algo muy interesante, porque son más de 400 páginas de este proyecto, bastante estudiado, donde hay muchos casos de estudio en diferentes países, donde realmente se vio un trabajo bastante arduo, que bueno, yo creo que va a ser parte del debate. Hasta aquí dejaría este punto. Interesante, Helios, porque al final de cuentas, para poder platicar con todo el auditorio y que la gente pueda ir dando seguimiento a este tema que ha avanzado también en la narrativa mucho, pues es importante estos posicionamientos. En tu Carlos Güences, bienvenido también. Gracias por aceptar la invitación y un saludo hasta Puebla. ¿Cuál es tu percepción? ¿Cuál es tu información? ¿Qué opinas acerca del estatus actual sobre el tema del Poder Judicial en México? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Un saludo a ti y a todo tu auditorio, también a los otros panelistas que nos acompañan. La verdad es que estábamos cada vez más cerca de ser como Venezuela, o eso es lo que diría la oposición en ese momento, si en este caso Ricardo Monreal no hubiera dicho que en la Cámara de Diputados iban a ponerle un poco de calma al tema de la supremacía constitucional, porque honestamente es un golpe directo que propone María Luisa Alcalde, el hecho de una ley que autonombra supremacía constitucional, que va 100% ligada al tema de la reforma y que por primera vez quieren hacer que estas leyes y reformas sean retroactivas, es decir, que todo lo que se propuso anteriormente o en su caso se está discutiendo, pues tenga vigencia con esta nueva ley que vaya a entrar. Y es un dato histórico porque en su momento ninguna ley se podría aplicar a cosas que ya habían pasado, porque entonces cada vez estamos más cerca de que se diga lo que va a ser el legislativo, porque ellos van a tener el control de la narrativa constitucional, pero también el control de los temas de judiciales. Entonces, este tercer poder, yo sí me atrevo a decir que en este momento está en riesgo sobre directamente sus funciones porque no se les ha reconocido como tal. Quiero citar una frase para que lo podamos meter a discusión ya para finalizar. Cuando le pregunta Norma Piña a Lenia Batres en
sobre si todo lo que dice la Constitución debería ser constitucional. Le preguntan a Lenia Batres que si en algún momento se legaliza la esclavitud, tendría que ser constitucional, y las palabras que dicen es, si está en la Constitución, pues se tiene que respetar. Entonces, nos vamos a tener que preguntar qué cosas vamos a poner a la Constitución, y otra de las cosas que preguntaba es, gente que no tiene tanto conocimiento en derecho, ¿debería tener la capacidad de estar regulando temas constitucionales? La verdad es un tema interesante que refuerza ciertos estigmas entre el poder que tiene el actual gobierno, tanto en el Ejecutivo como en el Judicial, en el Legislativo y ya muy pronto en el Judicial, que independientemente de la posición que tengas, es un tema que se debe debatir y no aprobar así de forma tan fácil. De tajo, como se está viendo, que finalmente es un tema que es, yo creo que ha sido como el hilo ya muy delgado, que incluso puede llegar a romperse, el que están señalando diferentes voces a nivel nacional e internacional. Gracias, Carlos, gracias por esta introducción. Y bueno, bienvenido también, Pablo Portals, no sé si lo pronuncio bien y discúlpame si no es así, pero te No, toca está a bien, ti está dar. bien. Muchas gracias. Te toca a ti darle con todo a esta primera introducción sobre el estatus actual del poder, del tema del Poder Judicial en México y la agenda en esta gran narrativa que, pues, dicho sea de paso, honestamente corre segundo a segundo y ha sido muy, muy complicado darle un seguimiento puntual de todos estos temas que, por cierto, por eso están ustedes aquí. Adelante, Pablo, gracias. Claro que sí, Luis, muchas gracias. Pues nos traen muy apurados, al parecer. Hay una premura muy urgente de aprobar reformas fundacionales para la República de forma inmediata, con poca discusión. El actual panorama que se ve en la reforma judicial es un poco complicado porque estamos prácticamente siendo testigos de la desaparición de un nuevo poder, porque prácticamente sería un ejecutor administrativo más que un poder judicial, porque esta reforma y específicamente esto de la supremacía constitucional no lo es tanto. Si se pone uno a pensar bien o a analizar lo que se quiso proponer a través de Adán Augusto, lo que propuso en un primer momento, en un bote pronto inicial, fue precisamente la discusión sobre la supremacía constitucional, a la modificación del artículo primero constitucional, donde veíamos qué onda con el tema de los tratados internacionales. Pero eso ya se echó para atrás por Morena. Entonces, lo que ahorita estamos realmente viendo y lo que estamos prácticamente viviendo es una discusión política entre poderes, donde el poder legislativo ha dicho claramente que no va a acatar las decisiones de la Corte. Y estas son de las cosas preocupantes que tenemos que empezar a analizar como república, porque de alguna forma un poder está ninguneando a otro diciendo que no tiene cabida sus funciones y que sobre todo ellos están por encima de esto. Lo que estamos viendo más allá de una supremacía constitucional es la creación de un supremo legislador, donde el legislador no va a tener ningún contrapeso, ningún aparato de apelación a las legislaciones que haga. Rápido, para dar pie a la discusión, la frase que dice Wences sobre esto de que si la esclavitud podría hacerse constitucional, en 1994, cuando se hizo la modificación a la Suprema Corte, se dotó a esta autoridad, al Poder Judicial, específicamente a la Suprema Corte, de ser la única autoridad en México, de ser la responsable de las discusiones constitucionales, de ver si tenían este rango constitucional, porque en ese ejemplo específico estaríamos violentando derechos humanos, y es una de las cosas que también vamos a tener en puerta. ¿Qué va a pasar con todos los tratados, acuerdos y convenios internacionales que tenemos si mantenemos este hilo conductor de que no va a haber apelación a las decisiones legislativas que puedan afectar a los derechos humanos? Entonces, ahorita lo que estamos viendo realmente es una rebatinga muy difícil de poder, y creo que el escenario no va bien. Y eso es algo que hay que tenerlo en claro, y como analistas quizás darle a la gente este texto de decirles no está bien, quizás es un poco complicado, pero es la realidad. Es un tema complicado que hay que discutir y sobre todo estar muy al pendientes. Fíjate que acabas de dar el punto clave, Pablo, porque finalmente lo que comentas es muy importante, sobre todo en el andamiaje de los que algunos, bueno, yo quiero decir que yo en el principio del debate de la narrativa, al inicio de esta gran conversación, que no es de ahora, que es de hace algunos 2 años, por lo menos se hablaba de la necesidad de un cambio en el Poder Judicial. Yo estoy de acuerdo que así tenía que ser, pero a raíz de ese momento al actual, creo que lo que ustedes están comentando y que son analistas que están empapados con el tema es muy importante, de cómo ir desmenuzando el tema e ir poniendo esos puntos en la sí
que de alguna manera te prenden las alertas, te prenden las alarmas y que definitivamente hay que desdoblar para que podamos entender, pero también de alguna manera subirnos a la narrativa de esta conversación y de alguna manera provocar que las cosas, si no se están haciendo bien, se hagan bien y en el caso de que tenga que ser así, incluso hablar de replantear todo desde el principio. Gracias, Pablo. Bienvenido igual a Acceso B. Ojalá sea el principio de muchas otras. En el caso de ti, estimado Didier García, bienvenido también. ¿Cómo estarías planteando tú este primer comentario de tu parte al respecto de lo que estamos hablando en esta noche? Pues mira, hay un montón de cosas que discutir. Yo creo que, o sea, esta noche y las noches que siguen, creo que la tradición del derecho que veníamos conociendo de la protección de derechos humanos está cambiando radicalmente. Ayer que salió el proyecto del ministro Alcántara, leía una frase que me parecía impresionante, ¿no? Decía, la Constitución no se puede asimilar, es una visión simplista similar a la Constitución, al texto constitucional. Y esa visión se me hace perfectamente idónea para lo que está pasando en este momento. Lo que dijo Carlos Güences, lo que dijo Pablo, lo que dijo Ruiz, o sea, todas las opiniones vamos en un mismo sentido, pero para mí me parece que la discusión va un poquito más allá de la parte política, de la parte mediática. Yo veo una severa crisis del derecho constitucional en este momento, de los dos lados, o sea, desde que Sheinbaum dice lo de la suspensión por una jueza de Veracruz en un juicio de amparo, hasta en este momento que el ministro hace público un proyecto de acción de inconstitucionalidad. Y quiero, o sea, me voy a tomar como unos pequeños par de minutos para explicar esta parte. El Ejecutivo, pues bueno, se debe de acatar una orden judicial porque eso constituye un Estado de Derecho. Si no tenemos esa parte sólida, pues realmente no tendremos nada, ¿no? Y ahí algo que hemos platicado Pablo y yo, podremos perder inversión extranjera, la seguridad jurídica de las partes, violentar derechos humanos y demás. Pero por otro lado, y algo que me parece bastante llamativo en este momento, es que la visión que pone Alcántara en el proyecto, y algo que platicaba en la mañana con un par de amigos, hace una maroma extraordinaria del derecho para decir que es procedente la acción de inconstitucionalidad, cuando usualmente, y es un ejercicio cotidiano que quizá muchos de los abogados vivimos en el día a día, lo primero que revisan son las causales de improcedencia. Y si en estricto sentido y en estricto derecho, pues siempre desechan por cualquier cosa que sea pequeña y sea una causal de improcedencia. En este ejercicio que hace Alcántara, profundiza y lo hace de una manera muy buena. El texto es precioso, yo lo empecé a leer, no lo he acabado, yo creo que nadie lo ha acabado a este momento, pero es precioso el texto. Pero sí se me hace que está contradiciéndose un poco ahí, porque entra directo a un tema teórico en vez de apelar a la interpretación que nos marca la misma Constitución y demás. Pero bueno, ya abordaremos más adelante el tema. Tu micrófono. Gracias, Helios, gracias. Le decía gracias, Didier, por esta interesante conversación e introducción. Y bueno, yo creo que iremos directo a los planteamientos ya personales de lo que ustedes quieren discutir para que en la dinámica de esta conversación podamos hacerla puntual y lo más clara posible. Sé que el tiempo es más corto, que es mucha la discusión, pero me decían en conversación vía digital sobre varias preguntas y ya muchos de ustedes la hicieron, ¿no? Sobre, por ejemplo, si precisamente si está en riesgo el tema de la división de poderes, si está también en el caso de la presidenta Claudia, si está incurriendo en un desacato, si en el caso de los tratados internacionales que se verían en riesgo y que pues están plasmados en la Constitución, se está de alguna manera yendo hacia ese camino. Entonces yo creo que valdría la pena que en ese mismo orden que empezaron ustedes puedan ir planteando puntualmente su opinión clara y concisa al respecto de lo que está pasando ya en temas puntuales como muchos de los que acabo de comentar y que no me dará tiempo de leerlos cada uno de ustedes porque me llenaron la conversación de grandes preguntas que seguramente iremos, como decían ustedes, respondiendo poco a poco. Adelante, Helios. A ver, yo creo que hay que poner como en general qué es lo que se está discutiendo. No es tanto si la Suprema Corte puede o no puede meterse en estos temas, pero a ver, algo que justamente escuchaba en la mañana me pareció muy bueno, es qué es la Constitución. Como tal es un papel, es un documento
en el cual todos los mexicanos de ese entonces y hasta ahora estamos de acuerdo, ¿no? Ya sea por X o Y parte, pero a ver, es un acuerdo entre los mexicanos, entre la forma en cómo nosotros queremos vivir nuestro país, cómo lo estamos organizando y demás, donde obviamente se menciona que es el tema de la república, que es laica, que es federal, ¿no? Que es representativa, lo que viene específicamente en el artículo 40. Y de ahí, ¿cuál es el tema? Ha habido muchas reformas, ha habido más de 700 reformas, ¿no? Que ajustan y adecúan a los tiempos y demás. Pero cuando existe ya cambios en esta estructura, es como te decía, escuchaba en un medio de comunicación hoy en la mañana, si a ver, si nos pusimos de acuerdo nosotros y estamos construyendo un barco entre todos y empezamos a adecuarlo porque a lo mejor esta madera es mejor, porque a lo mejor esta vela está un poco mejor o sea, contra el agua, lo que tú quieras, podemos ir haciendo adecuaciones, pero si de repente hacemos cambios y ya ese barco no es un barco, sino es un coche, pues ya no es lo que quedamos todos, ¿no? Ya no es justamente ese acuerdo en el que se creó. Entonces, cuando de repente se empiezan a modificar estas estructuras, ¿no? De que es representativa de la división de poderes del artículo 41 y el artículo 76, justamente con el tema de la división de poderes, de derechos humanos y todo este tema, pues por la misma Constitución ya no puede hacerlo un poder simplemente, sino que tiene que ser justamente un mecanismo igual al que fue el fundacional en su momento, ¿no? Es uno de los argumentos que, por ejemplo, menciona el ministro Carranca justamente en este proyecto, pero yo creo que esa idea nos da un poquito, por ejemplo, para las personas que no entienden mucho tanto el proceso y demás, justamente estos cambios que se están realizando son cambios ya a otro nivel, ¿no? No son como estas reformas que se han hecho, que no son nuevas, que hay más de 700 hasta el día de hoy, pero ya cambiar justamente toda esta forma en cómo, o estos principios de cómo se estructura nuestro país, pues ya va a otro nivel. Muy bien, estimado Helios, al respecto de lo que planteas, esto, como bien decíamos aquí, no como tratando de alguna manera sintetizar lo que decías, habíamos quedado en tener un barco y lo estamos convirtiendo en un vehículo terrestre y ya no es lo que acordamos de manera adecuada. En tu caso, Carlos Güences, ¿tú qué opinarías al respecto? Porque pues fuiste muy puntual al presentar el tema de que, pues, evidentemente la Constitución estaba siendo inconstitucional, ¿no? Me decías igual a través de Instagram y pues al respecto lo empezaste en la conversación inicial. Sí, claro. Yo creo que hay mucho hilo de dónde partir, comenzando directamente de la interpretación de lo que entendemos como una constitución, ¿no? Lo dice bien Helis, que dice que es un pacto de mexicanos donde estamos de acuerdo que vamos a coexistir como sociedad, ¿no? A mí me gusta más meterle el lado romántico y decir que es nuestra carta fundacional que reconoce cómo estamos, y es justo esta parte democrática donde escribimos que el solo poder para evitar esta parte monopólica se va a concentrar en tres entes que para mí, para que sea una democracia sana y que justamente permea el debate, es que exista la desigualdad, porque comienza la negociación y cede el legislativo, cede el ejecutivo y cede el judicial para empezar a entablar ciertos intereses. A mí me preocupa un poco el tema del desacato de Claudia Sheinbaum, porque directamente no lo entiendo como un desacato, ¿no? Pero la gente comienza a decir, y veo estas imágenes de que ponen a... Justo lo dicen de subordinación, ¿no? Donde Claudia es un ente gigante, como el presidente ejecutivo que representa, y a estas personas juezas de ciertos estados que están tratando de ampararse para hacer que ciertas acciones no se realicen. Entonces, no estamos jugando en un campo parejo en cuestión de poder, en cuestión de perspectivas, en cuestión de relevancia, y yo creo que es un tema que se ha politizado bastante, la sociedad ha estado discutiendo, pero no creo que la información se haya socializado. Entonces, estamos hablando desde la parte estomacal, en esta parte donde lo que nos asusta o lo que nos permea, nos molesta, los salarios, el tiempo de la corrupción
y no estamos directamente entrando en los detalles jurídicos, ¿no? Yo, como una persona a favor de una reforma al Poder Judicial, pues yo entiendo que esta reforma desde un principio no permeaba el acceso a la justicia, sino que está un nivel arriba, porque no ataca directamente los órganos locales, sino que es a lo federal, cuando ya tienes que impugnar, cuando tienes que ampararte, cuando ya tienes que meterle recursos. Entonces, nos estamos interesando de verdad en que esté accesando la justicia para todos, o es por ahí una manipulación más de poder sobre la subordinación que debe tener un judicial ante este ente ejecutivo y la supremacía de un legislador. Entonces, me interesa desde este punto ver la postura política, porque ya pasamos el tema de lo administrativo en cuanto a acceso a la justicia, porque al parecer ese no es el debate. El debate es ahora quién tiene más poder, ¿no? Y me preocupa un poco también las páginas que presenta el ministro, porque 400 páginas para justificar su facultad para poder tener acceso a esta discusión de constitucionalidad de las reformas, pues me preocupa un poco, ¿no? Porque es hasta el punto 580 donde dice, y por ende el ministro tiene acceso a este tipo de facultades. Entonces, no se está priorizando esta conversación para que la gente también pueda levantar la mano y decir, ¿sabes qué? Mis derechos me interesan, pero también me interesa una reforma. ¿Cómo la hacemos? No se está abriendo este camino desde mi punto de vista. Interesante también la conversación, y tocabas dos puntos medulares que a lo mejor ustedes pueden ir retomando al siguiente, en el seguir de la conversación, Carlos. El primero, el tema de el posicionamiento de la presidenta Sheinbaum, y que dicho sea de paso, recordarán ustedes que al inicio de esta discusión, antes de que entregara el poder el presidente Andrés Manuel López Obrador, ella era una de las voces más mesuradas al respecto de este gran debate que se ha generado. Y a partir de ahora, pues evidentemente ya vemos todo lo contrario. Ese es por un lado. Y por otro, lo que decías también, Carlos, a respecto de esa conversación intestinal que se ha llevado sobre el tema de los salarios a los magistrados, el tema de de alguna manera, de esos fideicomisos que generaron mucha rispidez en la narrativa nacional. Pero pues hay que decirlo también con toda claridad, la reforma judicial va a costar, en el caso de las elecciones del voto y jueces magistrados, según por el INE, en una proyección cerca de 13,000 millones de pesos o un poco más, según los pronósticos de esta situación, ¿no? Entonces, estamos viendo que ese debate, esa conversación sobre el tema de ese dispendio, de esos lujos, pues ya queda rebasado con lo que probablemente podría ser una elección inmediata, que no se está llevando en una discusión muy calmada, muy estudiada, y que pues se tendría que estar haciendo todo este proceso inmediatamente en el 2025 y 2027 consecutivamente. Pero bueno, ahí están esos dos puntos, y quería yo compartir esos dos detalles que alcancé a agarrarte en esta segunda participación. En tu caso, Pablo, pues evidentemente al seguir a esta conversación, ¿cuál sería tu siguiente posicionamiento al respecto? Adelante, por favor. Pues un poquito explicarle a la gente, porque ahí luego decía, ¿no? Si la Constitución es inconstitucional, esta paradoja que parece rara, se pueden llegar a entender solamente si vemos ciertos artículos, porque, por ejemplo, más allá de pensar si la Constitución es constitucional o no, suena raro, hablar más sobre si el artículo 61 de la ley de amparo, que es el que inhabilitó mucho y que generó mucha controversia en las cámaras, porque el artículo 61 de la ley de amparo habla de que no se puede llevar a revisión o se puede llegar a amparo una reforma constitucional. Yo creo que esa discusión de que ese artículo es constitucional o no valdría más la pena. ¿Por qué? Porque también, según ciertas convenciones de derechos humanos, la revisión de una legislación es un derecho humano. Es un acceso que tiene una persona de llegar a apelar ciertas decisiones que hay, porque con la reforma que se quiere pretender hoy, y también se juega mucho con esto, creo que la reforma judicial era inevitable, tenía que haber una reforma, pero la forma política en la cual están operando para que esta fluya, creo que es demasiado desasiada, que en vez de estar protegiendo derechos humanos, está generando mucha incertidumbre, que a mí me preocupa en el tema de que México no es una aldea.
México es un país de las 20 potencias del mundo, es un país que tiene conexiones con países. Vaya, las cadenas globales de producción que tiene México impactan en Alemania, en Europa, en Estados Unidos, en Asia. Y tener en cuenta que este tipo de malas reformas pueden afectar la dinámica económica, los flujos económicos. Por ejemplo, hoy Volkswagen en Alemania está cerrando plantas por el tema de los autos eléctricos. Cuando llegue la discusión a México y vean que no hay una posibilidad de protección a los derechos o a los contratos que tienen este tipo de armadoras, van a llevarse ese capital a otros países donde les den la certidumbre jurídica. Porque también veamos esto, Claudia Sheinbaum también está proponiendo de que ya no va a haber reelecciones en ningún cargo de elección popular. Entonces, los jueces no se van a reelegir. ¿Qué significa? Que constantemente vamos a ver unas campañas políticas de jueces que qué van a prometer más allá de impartición de justicia o de llevar sentencias de otro tipo, pues no pueden hacer más. No es como un legislativo y un ejecutivo que velan por ciertas banderas políticas. Un juez tiene que acatarse a lo que dice la legislación y hoy por hoy están limitándose sus opciones a ser administradores y ya no un poder judicial. ¿Por qué esto importa? Porque según los acuerdos que anteriormente estaban diciendo de que la Constitución es este momento donde los mexicanos nos reunimos a hacer un acuerdo, un convenio entre varios estados y ciudadanos para ponernos de acuerdo con las reglas en las cuales vamos a operar como país, se determinaron tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y hoy están dejando de lado el poder judicial como un poder, están encapsulando solamente en dos poderes este país, que sería el poder legislativo y el poder ejecutivo, y lo más preocupante es que están llevándolo a que solamente vamos a tratar lo que valga la pena para la mayoría. Y aquí es donde está uno de los meollos más importantes del asunto, donde quedan las minorías. Porque la mayoría de la lucha social que ha existido en México y en el mundo ha sido para que las minorías se vuelvan visibles, se obtengan protección, tengan derechos, y este tipo de reformas, donde ya no se puede apelar a una decisión que apoya a la mayoría, deja a una minoría en un estado de indefensión que lo vuelve muy complicado en el ejercicio de la vida diaria. ¿Y qué va a terminar pasando? Una crisis política inevitable que se pudo evitar con discusiones, con foros más serios, con atender a la academia, con no ningunear la discusión en el Senado y en el Congreso, porque si uno se veía las sesiones que estaban haciendo para la discusión sobre estas reformas, eran puros gritos y no eran argumentos. Y yo creo que como ciudadanos mexicanos nos merecemos una política que valga la pena en el argumento, vaya, que parlamentemos, que hablemos, porque solamente se está tomando la decisión de la mayoría como una decisión única y esto es algo que no le beneficia al país. ¿Qué se puede hacer? Porque ya se hace el escenario fatalista quizás, pero ¿qué se puede hacer? Estar al pendiente a lo que va a ocurrir en la Cámara de Diputados, que normalmente se vaya a aprobar en lo general, porque desafortunadamente, como han pasado en las reformas constitucionales que hay, quieren parchar cada día casi los errores o los faltantes que hay aquí. Y lo peor es que están jugando con el discurso de la democracia, diciendo que ahora se va a aperturar y que ahora cualquier persona va a poder ser juez, cuando no es cierto, solamente lo va a poder determinar un comité que son de 5 personas. Estamos volviéndonos en vez de democracia, estamos fomentando oligarquías y creo que como país no merecemos esto. Entonces hay que estar muy al pendiente de lo que está pasando y sobre todo intercalar la discusión con los diputados locales y federales que tengamos para que nos expliquen cuál es el trabajo que están haciendo, porque no está muy claro. Gracias, estimado Pablo, por esta buena explicación al respecto. También agradezco a quienes nos están escribiendo en las redes sociales. Gracias a Susana, ahí estamos conversando y también estamos hablando sobre este tema y pues también abiertos a las preguntas del público, quienes así lo deseen. Aquí los especialistas y un servidor estamos para eso. Así que bienvenidos. Y bueno, en el tema, estimado Didier García, toca tu turno al respecto sobre estos planteamientos que se están discutiendo en este momento y que, bueno, al respecto de esto, ¿cuál sería tu segunda intervención con todo lo que has no solamente explicado tú en el primer punto, sino lo que ya han conversado nuestros invitados panelistas esta noche? Mira, yo creo que es necesario abordar las reformas como de manera conjunta, o sea, no discriminarlas y analizarlas una por separado. Yo creo que
hasta cierto punto todas las reformas que ha implementado en este gobierno y el final del anterior tienen un hilo conductor. Y también se ha visto mucho de este hilo conductor en el actuar del Estado en relación con la Corte Interamericana. Hace no mucho hubo una sentencia de la Corte Interamericana en relación a la prisión preventiva oficiosa. El perito encargado por parte de la defensa de la víctima era el ministro en retiro, el doctor José Ramón Cosío. Y el doctor hacía una analogía que me parecía bastante interesante, un razonamiento en relación a esta figura jurídica, donde planteaba la necesidad, él entendía perfectamente la necesidad de la prisión preventiva, porque no ignoraba el contexto en el que vivía. Yo creo que parte de lo que hoy estamos viendo es una cuestión jurídica y es una cuestión muy compleja. Wences decía hace rato que hay que socializar el tema jurídico, el tema político, pero también son cosas que son complejas. O sea, lo que hoy se discute en la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un tema muy complejo, con miles de aristas, con miles de situaciones, y cada una de las reformas que van planteando nos van dejando un montón de aristas, un montón de situaciones que tenemos que ir analizando, verlo como un todo, porque todo va a ir entramado, al final del día todo va a ir uniéndose, y no descuidarse de esa parte, no analizarlo de manera en solitario, por así decirlo, porque hoy la reforma a la que proponen la supremacía constitucional, pues claramente está ligado al tema de la reforma judicial y a lo que hoy pasó con el ministro Carrancá. Quiero abordar un poco el argumento que utiliza el ministro Carrancá, y es también un poco de lo que mencionaba Pablo. Cada una de las constituciones, bueno, para empezar, esto lo planteaba Wences, decía que es una constitución, ¿no? Ferdinand Lasalle dice que hay dos tipos de constituciones, una real, una material, una que es influenciada por todos los poderes fácticos, y otro que es un texto de papel, ¿no? Es una hoja muerta de papel. Entonces, con esa premisa también, enfocarnos a qué tipo de constitución estamos hablando, porque hoy parece que no tenemos una constitución real, hoy parece que tenemos más una hoja de papel, y ahí voy a hacer una pequeña pausa ligándolo con la reforma judicial. La reforma judicial plantea la constitución que hoy tenemos plantea la protección de los derechos humanos. Si hay algo que se está violentando, y como derechos humanos, un poco lo que mencionaba Pablo, yo creo que también van a entrar los principios de democracia, de representatividad e infinidad, ¿no? De principios que contempla la misma Constitución como parte de la forma de garantizar derechos humanos. Y si ya lo tenemos contemplado en un artículo, y hoy el legislativo, con conocimiento que el primer artículo de la Constitución lo obliga a proteger derechos humanos y los violenta, pues ¿qué nos hace pensar también que posteriormente no van a seguir violentando lo que hoy llamamos un Estado de Derecho? Y, y esto también es una conversación que en su momento sostuve con Pablo. Yo creo que el Estado mexicano se ha rehusado a la progresividad de los derechos humanos y por ende del derecho. Mucho nos ha costado llegar a este punto. Quizá muchas veces no se entiende el contexto de las leyes, de la reforma del 2011, que para mí es la más importante hasta la fecha contemporánea en el mundo jurídico, porque ingresa la figura de los derechos humanos. Y con esa figura, la protección para todos nosotros. Pero eso deriva de los excesos que tuvo el Estado en el pasado. Y la historia nos mandaría hasta la Segunda Guerra Mundial y hablar de Nuremberg, de los juicios de Tokio y demás, pero para mí es más que suficiente voltear a ver la historia mexicana para entender que hace falta un cambio de paradigma jurídico, pero un cambio de paradigma jurídico que sea efectivo, no una ficción del derecho, como hoy nos los pintan las leyes que tenemos. Y también, no solo, o sea, yo no condeno, y cuando hablo del Estado no hablo de una presidenta de la República o de un legislativo, hablo de todo lo que conforma el Estado, los tres poderes de la Unión con las instituciones que tienen a su cargo. Para mí eso es el Estado, y todo el Estado mexicano en el día a día también van haciendo, en el caso de los jueces federales, son omisos en velar derechos humanos, y eso nos ha pasado infinidad de veces, lo vemos a diario en las noticias, al abogado le pasa todos los días. Hoy vemos también que el legislativo poco conocimiento técnico jurídico tiene para legislar y violenta derechos humanos, y el Ejecutivo hace lo propio.
yo creo que estamos enfrentándonos quizá a la puerta de la primera crisis contemporánea que quizá a mi generación le va a tocar enfrentar del derecho. Y eso es bastante preocupante. Y más que preocupante, yo creo que es hasta, no sé, triste pensar que después de tanto progreso que hemos tenido, que parece que no, pero lo hay, otra vez estamos regresando a muchas cosas que no voy a decir del pasado, pero que retroceden a una constitución que ya se venía formando y que iba encaminándose quizá por buen rumbo. Gracias, estimado Didier, al respecto de lo que te estás conversando. Y por supuesto, yo creo que independientemente de esa buena explicación que han hecho cada uno de ustedes al respecto, valdría la pena también puntualizar qué es lo que esperan, qué es lo que sigue, porque ya lo han dicho algunos de ustedes, que hay que darle puntual seguimiento y hay que incidir en la conversación. Pero dentro de la experiencia jurídica que tienen sobre el tema del análisis de lo político que han presentado, ¿cuáles son los escenarios a seguir al respecto de este tema? ¿No? Porque valdría la pena visualizarlos como una posible forma de ver lo que se va a llevar a cabo en los días consecutivos a esta discusión del día de hoy, por ejemplo. Adelante, estimado Helios, regresamos por ti. Gracias. Bueno, pues sí, como para cerrar y responder también tu pregunta, creo que es importante lo que hemos visto aquí desde diferentes puntos de vista, de diferentes estados de la República y demás. Creo que estamos de acuerdo en que es necesaria una reforma, pero bien hecha, ¿no? Que realmente, porque a ver, como bien comentaban todos aquí, todos los compañeros, o sea, hay demasiados temas. O si me voy al tema electoral, pues voy a decir, oye, pues es que los jueces nada más les van a tocar 2 segundos de radio y televisión. Oye, pero si me voy al tema de derechos humanos, voy justamente lo que acaba de platicar Didier. Si me voy al tema legislativo, o sea, son demasiadas aristas que una reforma de este calado es muy, muy, muy necesaria justamente este estudio y este trabajo que se tiene que hacer que no se ha hecho. Por otro lado, sí es necesaria una reforma judicial, pero una reforma judicial en su totalidad. No solamente es jueces y magistrados, también es justamente el tema desde la policía casi y hasta la fiscalía, porque al menos el tiempo que estuve como secretario técnico de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, no había estado que no tuviera problema entre la fiscalía cuando presentaba justamente todas las carpetas y demás, eran broncas y broncas con esos temas que desde ahí viene la justicia, aunque las personas creen que solamente es el juez y ya, ¿no? Entonces sí son muchos temas que lamentablemente dentro de tantos temas se pierde mucho y se disuelve la discusión o los temas fundamentales o más importantes de esta reforma, que sí es necesaria, sí, pero sí se requiere arrastrar el lápiz y hacerlo realmente bien para que funcione, ¿no? Y lo que comentas, vamos a ver si va a salir, no, ahorita no estoy como muy al pendiente, pero no sé si va a salir jueves, viernes o se va a pasar hasta la próxima semana justamente el tema de el proyecto del ministro Carranca para ver qué sucede, primero con este tema de la votación, obviamente el tema del Senado y Cámara de Diputados, ellos siguen para adelante justamente con el proceso como viene, pero también hay que ver qué ocurre de parte del INE, ¿no? Con el tema de lo del Tribunal Administrativo y bueno, veremos esta semana y la que viene va a estar bastante interesante y movida en tema informativo. Gracias, estimado Helios. Y bueno, en ese sentido, Carlos Güences, ¿qué sigue? ¿Qué viene? ¿Cómo planteas tú estos escenarios? Obviamente con la puntual precisión que has hecho hace un momento sobre todo lo que se está discutiendo y cómo lo ves desde tu perspectiva que está creando, pues básicamente, si, corrígeme si lo que digo es mal, prácticamente me dices que está ocasionando que quizás un caos dentro de todo este proceso. Pero adelante, tú lo puedes narrar al respecto de lo que sigue o lo que tú crees que va a continuar en esta línea rumbo a todo lo que estamos viendo del Poder Judicial. Sí, claro. Mira, el caos es inminente como en cualquier situación de cambio, ¿no? O sea, no necesariamente porque el cambio sea malo. Si bien coincidíamos en que es necesaria el tema de la reforma, pues tal vez la estructura que se ha estado realizando
pues ha alentizado y sobre todo demuestra la incapacidad de una discusión seria para proponer una verdadera solución, ¿no? Estamos preocupados porque ahora si ya no va a haber reelección en cargos populares como plantea Pablo, entonces van a tener que hacer una nueva reforma, una modificación dentro de la reforma o a crear una nueva ley transitoria, porque una de las cosas que te daba esta reforma era que tú podrías volver a postular una vez que terminara tu cargo como juez. Entonces ahí vamos a entonces ver, va a haber reelección, no va a haber reelección, para quiénes iba a aplicar la reelección. Directamente me interesaba porque este retroceso directo de cosas que anteriormente eran históricas, ¿no? La no reelección, gente muriendo porque no hubiera reelección. Posteriormente en la reforma con Calderón, si no me falla la memoria, pues se modifica para que ahora los diputados y presidentes municipales pudieran reelegirse. Entonces, directamente en unos, si no es que en 6 años directamente que llegue a ganar otro poder que no sea Morena, pues haga un nuevo retroceso y posteriormente va a ganar otro que lo vuelva a activar. Entonces son cambios que a los que vamos a estar constantemente acostumbrados por los temas ideológicos y hablando directamente del tema político, ¿no? ¿Qué parte del caos viene? Pues cuando se comentó este tema de la reforma de la supremacía constitucional, hubo posicionamientos por parte del Partido Verde que me preocupaba un poco verlos, ¿no? Porque muestra un poco de debilitamiento en el parte de la unificación de la Cuarta Transformación, ¿no? O sea, el Verde está dispuesto a votar en contra porque no coincide con esta reforma de supremacía constitucional, porque transgrede los valores, transgrede los derechos humanos. Entonces, ya no hay una línea, comienzan a pensar que Partido Verde ha ganado tanta fuerza ahorita con esta adherencia con Morena, que incluso está viendo la posibilidad de ser su competencia, ¿no? Se dice directamente y hablando estrictamente en lo político, que ahora el tema de la guerra directa, una vez que se acabe el Poder Judicial, va a ser una guerra interna entre izquierdas para ver quién tiene el dominio de la nueva transformación, ¿no? Entonces, se vienen bastantes problemas internos para Morena, para sus alianzas directamente en el Poder Judicial, y se diga que quienes ya presentaron 7 ministros, no su carta de renuncia como se pronunciaba erróneamente, sino directamente su rechazo a participar por estos cargos públicos una vez en el 2025, que se les daba la oportunidad, ¿no? Era uno de los argumentos de los que estábamos a favor de la reforma, los que estamos a favor de la reforma que dice, no te quitan tu puesto, no te están dando la posibilidad de que puedas postular. Si hiciste un buen trabajo, pues la gente lo va a reconocer por medio del voto. Directamente tenía 2 puntos, ya lo había citado Didier, que es la Corte Interamericana con la sentencia de la prisión preventiva oficiosa, que por cierto México pues no ha aplicado directamente las modificaciones que se las hacía con la recomendación, pero aparte viola directamente 2 artículos, tanto de la Corte Interamericana como del Convenio de Viena, ¿no? Que habla de la relación internacional más antigua del mundo, donde dice que los puntos constitucionales internos de cada país no pueden ser método de justificación para no acatar las leyes de las reformas que se apliquen, ¿no? De los convenios que se apliquen. Porque entonces, ¿cuál es el chiste de que firmes un convenio internacional si a la mera hora vas a decir es que mi constitución dice algo contrario? Pues entonces no lo firmes, porque estás violando el fundamento inicial de este tratado, ¿no? Por otra parte, Pablo mencionaba la palabra un escenario fatalista. ¿Qué nos espera? En la mañana decía la oposición, si ya no tenemos nada más que hacer, pues vamos a observar directamente y pedirle a los del comité seleccionador que hagan un buen trabajo. Pues yo creo que independientemente de que no sea un escenario fatalista, lo que esperamos de un comité de seleccionadores es que haga un buen trabajo, porque van a tener esta responsabilidad de escoger quiénes van a ser los candidatos, ¿no? Y aquí se va a mostrar la preferencia, la inclinación, si de verdad se elimina el nepotismo y sobre todo si las personas que anteriormente no visualizaban contender por estos cargos públicos, por las barreras socioeconómicas, por el acceso a estas oportunidades, de verdad, vamos a ver si de verdad van a poder aplicar a estas, que en lo personal me emociona, porque eso era una de las partes que pedía esta reforma, ¿no? Que se socializaba el proceso de postulación para tener jueces, ministros y magistrados, pues que directamente representaran al pueblo y que no solamente a la oligarquía, ¿no? Hablándolo desde la parte idealista de lo que proponía esta reforma. Y bueno, ya por último vamos a hablar
de la cantidad de boletas a las que nos vamos a estar enfrentando una vez que vayamos a votar. Ahí planteándose escenarios, hay quien dice que se va a hacer de aproximadamente 25, 30, que era lo que se postulaba desde un inicio. Hoy en la mañana Carbonell, un jurista constitucional bastante llegado, dice que más o menos se discute 250 boletas que se van a estar votando. A mí me resulta una cantidad enorme y un poco ilógica, pero bueno, si en caso de que sea verdad, es preocupante, ¿no? Y yo creo que a partir de ni siquiera de la 100, de la 25ª, ya la gente va a dejar de prestarle la atención que de verdad necesita este tema tan importante como puede ser escoger quién va a impartir la justicia. Interesantes los puntos que pones sobre el tema y qué mejor antesala, Pablo, para entrarle al quite por eso que decía Carlos Güences sobre ese escenario fatalista, porque pues ahí te preguntaría yo a ti, ¿viene para ti un escenario más fatal de lo que ya has planteado? ¿Y cuáles serían esos caminos, variables que podrías tú comentarnos aquí en esta intervención para ir obviamente viendo los escenarios que siguen, ¿no? No, me da la pauta perfecta porque quizás ocupé mal el lenguaje y creo que ha sido el problema político mexicano, ocupar mal el lenguaje. No es fatalista, sino que es complejo, porque, por ejemplo, yéndonos con el tema del comité seleccionador, Yasmín Esquivel y Lenia Batres proponen a Raúl Plasencia. Raúl Plasencia ha sido el peor ombudsman, el peor presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Fue el que prácticamente maquilló todo lo que pasó en el periodo de Peña Nieto y finales de Calderón en violencia de derechos humanos con el tema del narcotráfico. Es una persona que realmente ha sido pésimo en su trabajo y es uno de los que están poniendo. Y retomando el tema de la oligarquía, porque estos comités de los que va a poner la Suprema Corte, Lenia Batres, Yasmín Esquivel, que son las que sí se quieren reelegir, por hablar de algunas, van a proponer a unos que tienen que proponerlas a ellas. O sea, es deberle un favor para que me vuelvan a proponer para volver a entrar a la planilla para ser candidata a la Suprema Corte. Creo que el tema del lenguaje también aborda el tema de que esto no es una reforma judicial, esto es una reforma de los poderes políticos mexicanos, porque si fuera una reforma judicial, estuviéramos atacando el tema, como ya bien lo comentaban, el tema desde lo local, porque desde lo local empieza con el tema de la reforma a la fiscalía, reforma a ciertos procedimientos, que vaya, la reforma de los juicios orales se tardó años en aplicarse, y esta la quieren aplicar de un sopetón. ¿Por qué la urgencia? ¿Por qué la necesidad? ¿Por qué esta hambre de poder que tienen de controlarlo todo? A mí, al contrario de lo que decía Güences, me da mucho gusto que el Partido Verde se esté desmarcando de la 4T. ¿Por qué? Porque se armó una mayoría artificial a través de las artimañas de hacer un partido satelital y lo que pasó es que hoy no se discuten esas leyes. Hoy las leyes pasan sin leerse, sin discutirse, solamente porque se les llama 4T y es un bloque. Yo creo que el disenso dentro de los movimientos debe de ser algo primordial, porque el Parlamento y el beneficio para el ciudadano deben de ir primero por delante de un color. El color puede que te cobije en la forma ideológica en la cual tú te sientes identificado con un partido, pero no cuando estás violando derechos humanos, no cuando estás refugiándote en un partido o en una ola para no leer, no discutir una ley que es de trascendencia importantísima para el país. Por eso quizás lo veo complicado, quizás no es fatalista, quizás es complicado, porque nuestro papel de México en el mundo es muy importante y no lo olvidemos. Somos uno de los 20 mejores economías de este mundo. Somos nuestro vecino comercial. Somos el vecino más cercano a Estados Unidos, es nuestro primer socio comercial y nosotros somos el suyo. Tenemos una incidencia de China actualmente fuertísima en México. Somos un país que tiene acceso a los dos mares. Somos verdaderamente un país con un potencial impresionante y que se está desperdiciando porque en las discusiones de relevantes e importantes se vota por consigna y no por derecho de disentir. Y creo que hay que fomentar el derecho a disentir, porque eso es lo que hace que seamos una república donde las diferentes formas de pensar cohabitemos. Porque, por ejemplo, este régimen político, no estoy hablando de personas, este régimen político
ha puesto la polarización como bandera. Cuando tú no piensas igual que yo, te voy a llamar pueblo bueno, pueblo malo. Y cuando piensas igual que yo, eres del pueblo bueno. Y pensar igual que yo no es pensar igual que yo, es subordinarme a las decisiones que yo estoy haciendo. Lo que están haciendo hoy con el Poder Judicial es subordinar ese poder que podía ponerle un alto a ciertos abusos, porque se está pavimentando un espacio político para que llegue cualquier persona con otro tipo de intenciones y destruya lo que nos ha tomado más de 100 años construir. Porque sí, ha habido problemas, hemos tenido dictaduras perfectas, hemos tenido partidos hegemónicos, pero hemos logrado también muchas cosas. Un sistema electoral que hoy por hoy es uno de los referentes a nivel mundial en tema de precisión y rapidez. En unos días vienen las elecciones de Estados Unidos. Ellos pueden llevarse hasta meses para ver quién ganó la presidencia de la República. Y en México, el mismo día sabemos los resultados. Y hoy ese tipo de institutos como el INAI, como el INE, también están por riesgo a desaparecer. Por eso yo creo que sí es preocupante el escenario político, porque no estamos tomando la seriedad a la política y la estamos dejándosela a los que se dicen ser políticos, pero la política es la resolución de conflictos y ellos no están resolviendo conflictos, están generando e imponiendo ideas e ideologías que no nos van a llevar a ningún lado. Entonces, quizás eso suena fatalista. ¿Y qué opciones hay? ¿Y qué alternativas hay? Ponernos bien en claro, ver quiénes son los diputados que están votándolo, preguntándoles, cuestionándoles y ojo, el presidente López Obrador nos dejó una figura impresionantemente valiosa, aunque yo estaba en contra mucho de lo que él dijo, la revocación de mandato. Y se puede poner a nivel local y a nivel federal, porque ese puede ser quizás nuestra defensa como ciudadanos al ejercicio político que hagan el legislativo y el ejecutivo, porque por el judicial creo que ya estamos muertos por ahí. Gracias, estimado Pablo. Y bueno, en tu caso, Didier, adelante, por favor, en esta, obviamente, parte ya dentro del programa, la parte final que estamos dando las conclusiones al respecto de esto, en tu escenario, en tu perspectiva y tu opinión, ¿qué seguiría en este tema de, pues, evidentemente, de los temas que se están discutiendo del Poder Judicial? Mira, yo creo que voy a tratar de ser un poquito más breve porque el tiempo apremia. Cortázar hablaba de los activistas de café, que son personas que en una cafetería se sientan a solucionar el mundo. Un poco somos eso en este momento, sí, pero también con la intención de que quizá podamos llegar a los oídos de una persona correcta y quizá que esa persona pueda cambiar una generación entera, como decía, ¿cómo se llama este cineasta? Se me fue su nombre. Del Toro. Si puedes cambiar Guillermo del una Toro. vida, pues, Guillermo del Toro, si puedes cambiar una vida, puedes cambiar una generación entera. A mí me encanta esta parte romántica de la vida. Creo que seguimos siendo activistas de café. Lo preocupante no somos nosotros. Al final del día, pues es una plática que mucha o poca relevancia, no sé cuánto pueda llegar a tener. Me preocupa mucho cuando hay académicos de café, cuando hay políticos de café, cuando hay un presidente que puede ser de café. Eso es lo que a mí realmente me preocupa. Este permanecer alejado de la realidad, de todo lo que pasa en un país, de no entender las distintas realidades, porque sí, o sea, concuerdo con lo que dice Pablo, pero la realidad también de México es que lo que se vive en Chiapas no es lo mismo que se vive en Sinaloa, y es más, lo que se vive en Puebla, en la capital, a 20 minutos, y en un municipio, ya no es la misma realidad, y para bien o para mal, tenemos un montón de realidades. Es necesario entenderlas. Para gobernar, yo creo que lo primero que se tiene que hacer es eso, entender esas realidades. Yo creo que de los mejores diagnósticos que yo siempre he escuchado, yo siempre lo voy a decir, yo creo que es el de Andrés Manuel López Obrador. O sea, el señor conocía perfectamente el territorio, tenía un gran diagnóstico, su estrategia, su plan de gobierno, podemos hablar mucho de ello, pero el señor sí tenía el primer requisito indispensable para mí al menos, que era conocer el territorio que pensaba gobernar. Espero que algún día todos los gobernantes lleguen como a ese punto, ¿no? Quizá conocer su distrito, en el caso de diputados y senadores, su territorio, es el ideal y quizá podríamos caminar hasta allá. Voy a cerrar rápidamente con una frase de Galeano cuando le preguntan en una universidad a Alejandro Birri qué era la utopía. Birri contesta que pues, la utopía, y que para qué servía la utopía,
Bierri contesta que la utopía no servía para nada, ¿no? Que si yo daba que la utopía estaba en el horizonte, si yo daba un paso, la utopía se alejaba un paso, y si yo daba 10, la utopía se alejaba 10 pasos, pero servía justamente para eso, para caminar. En esta concepción de la Constitución, yo veo a la Constitución como una utopía. Quizá nunca la vamos a alcanzar. Quizá la Constitución perfecta, plegada de derechos humanos, de garantías constitucionales, de jueces que sí sirvan, de políticos que tengan los perfiles adecuados, de un montón de gente que es necesaria para la construcción de una patria, quizá algún día la podemos alcanzar. Pero entre lo que alcanzamos y no, hay que caminar hacia ella. Gracias. Gracias, estimado Didier García, por esta interesante también forma de ir ya concluyendo. Y pues no me quiero ir sin antes que ustedes, además de estos buenos escenarios que están haciendo, estos buenos planteamientos, estas buenas reflexiones que sin duda alguna tienen mucho que ver con esto de lo que estamos haciendo, esta discusión, incluso desde esta perspectiva ciudadana, porque efectivamente coincido con muchos de ustedes en que no nos toca a nosotros decidir esto, pero sí nos toca a nosotros escuchar, cuestionar, incluso proponer, y aquí se ha emitido muchas propuestas interesantes. Por eso, para finalizar, Helios Ruiz Esparza, pues finalmente tu conclusión y por supuesto también que aproveches a darte tu speech en donde te podemos ver y escuchar en tus redes sociales. Adelante, Helios, para ir despidiéndonos. Muchas gracias, Luis. Bueno, yo creo que vamos a ver esta semana el desenlace justamente de todo esto. Como bien dice Didier, pues somos a lo mejor analistas de café, políticos de café, o parece que lo que sea nuestra profesión. Pero es importante justamente tener esos espacios para dar a conocer y como también comentaba, ¿no? Poder llegarle a alguna persona correcta, o bueno, desde donde estemos y desde nuestras trincheras poder justamente dar como estos argumentos. Pues nos pueden seguir en @Elitix Consulting, que son las redes sociales de nuestra consultoría, que también ahí tocamos muchos temas, justamente del tema del Poder Judicial y el tema de política. Y estamos a la orden, amigo, ya sabes, para cualquier cosa. Gracias. Y también aprovecho darte también un comercial. Estás platicando con grandes consultores al respecto. Estuviste platicando con Roy Campos y también vas a platicar con Gisela y también incluso con este famosísimo español que es muy cuestionado por ahí en México o muy Antonio señalado. Solá. Antonio Solá. Interesante ese grupo de conversaciones que has tenido a través de Elitis Consulting. Los invitamos a que estén ahí atentos, así como aparece en el banner Elitis Consulting, así lo encuentran en Facebook y en todas las redes sociales. Gracias, Helios.